Mateo capítulo 16, los niños pueden salir, ellos tienen su propio tiempo de enseñanza en este momento con nuestra hermana Flor, su hermano Eleazar, que están a cargo de los niños y ahí pueden salir ellos, ahí van a estar atendidos muy bien. Mateo 16, capítulo 16, versículos 13 al 19, cuando lo tenga, indique con un amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, alguien diga Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios bendiga su palabra, puede tomar su asiento en este día. Me encanta mucho esta plática entre Jesús y sus discípulos. Me encanta porque cuando Jesús les habla en múltiples niveles. Hay muchas formas que Dios habla a nuestras vidas. Y cuando veo en esta ocasión que Él está teniendo un diálogo con sus discípulos, está hablando con ellos, está haciendo unas preguntas, bueno, más bien dos preguntas muy importantes. Pero al mismo tiempo que está haciendo estas preguntas, Dios está hablando de una manera, ¿verdad? Muy múltiple, de muchas maneras. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios siempre habla dentro del futuro, dentro del presente y dentro del pasado. Entendamos que para Dios no hay límites, Él existe en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. El tiempo lo vivimos nosotros, pero Dios está siempre fuera de tiempo. Y como Él siempre está fuera de tiempo, siempre está a tiempo. Amén. Entonces necesitamos entender esto, hermano, porque cuando Él habla una palabra a tu vida, no solamente está hablando a tu vida, pero está hablando a las generaciones que vienen después de ti. Entonces es importante entenderlo. Y en esta plática que Jesús tenía con sus discípulos, Él quería hablarle de diferentes maneras. Él quería que ellos entendieran algo muy crucial, muy importante, no solamente para el presente de ellos, pero para el futuro de la iglesia. Incluso ese término de iglesia para ellos era nuevo porque nunca se había hablado. Es más, es la primera vez que el término iglesia se escribe en el Nuevo Testamento porque nunca se había hablado este término de la iglesia. Y para ellos era extraño que Él mencionara esa palabra iglesia, aunque griegamente, en el sentido griego sí la entendían, mas no la entendían hacia ellos. Entonces vemos que Jesús tiene esta plática y habla con ellos diciéndoles dos preguntas. Y la primera pregunta es importante, claro que sí. Pero creo que esa primera pregunta era más bien una preparación para la pregunta aún más importante. Porque la primera pregunta se dirigía diciendo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Dice, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Qué es lo que ellos creen de mí? Y esa pregunta es importante, claro que sí. Y no creo que Jesús le interesaba tanto lo que la gente decía. Y eso lo digo con respeto, no porque no le importara a la gente, sino porque para Dios era muy importante más saber lo que aquellos que están caminando con Él dicen de Él. Pero hasta cierto punto es importante saber muchas veces lo que otras personas dicen para ver si hay una diferencia o una disimilitud entre lo que las gentes dicen y los que están cerca de nosotros dicen. Eso quizás nos ayuda a identificar realmente qué tan cerca están nuestras relaciones. Y para él preguntar en ese tiempo decía, bueno, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Es importante hacer esa pregunta. Pero más importante era la siguiente pregunta que él tenía, porque la siguiente pregunta dice, ¿y ustedes qué dicen? Es importante saber lo que algunos dicen, pero nadie conoce más tu vida, más los que están más cerca de ti, ¿cierto?
Los que tienen más tiempo personal, más intimidad, te van a conocer mucho mejor. Y sí, algunas personas van a tener una idea de quién eres. Van a hacer algo de ti conforme a lo que alguien quizás les platicó. Van a hacer algo de ti quizás lo que escucharon de alguien o quizás vieron ellos de lejos. Pero nadie te va a conocer como aquellos que están cerca y en intimidad contigo. Y para Jesús era importante saber lo que la gente sabía de Él. Pero más importante era saber lo que aquellos que caminaban con Él decían de Él. Porque Él tenía una relación con sus discípulos. Y también era importante que Jesús hiciera esa pregunta específicamente en este tiempo, en este momento y en este lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar muy idólatra. La Biblia dice que cuando Él llegó a las orillas de Cesarea de Filipo, es ahí donde Él comienza a tener esta plática con sus discípulos y les pregunta estas preguntas. Este lugar era importante para las preguntas que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque este lugar era un lugar muy idólatra. Servían a muchos y múltiples dioses y Dios quería establecer quién era el verdadero Dios. El verdadero Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y por eso hacía esas preguntas. Ahora, cuando Él hace esas preguntas, ¿verdad? La primera pregunta, las respuestas que los discípulos dieron no estaban muy mal. Dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Esa no es una mala respuesta. No es degradante que le dijeran que pensaran que era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un gran predicador. Juan el Bautista era uno de esos predicadores, ¿verdad? Esos de hueso colorado, de que te dicen la verdad tal y como es. ¿Nunca has escuchado a un predicador así? Hay gente que le gusta duro, ¿verdad? Le gusta el masoquismo espiritual. Le gusta que les digan la verdad tal y como es. Y bueno, si así lo va a mantener usted firme, pues gloria a Dios. Y Juan era ese tipo de predicadores. Dice la Biblia que él salió del desierto y dijo, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Incluso les dice cómo ellos son, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Incircuncisa, gente que no está sirviendo al Señor bien, alejada, y comienza hasta cierto punto, no insultando, pero sí declarando sus verdades. Era muy radical Juan el Bautista, un poquito loco, ¿verdad? En su dieta, lo que comía, era un poquito exagerado con comer con animales con miel y cosas así, pero igual era un buen predicador. Y cuando dijo, bueno, algunos Jesús dicen que tú eres quizás Juan el Bautista, no era mal, pero no era lo que Jesús era. Digo, bueno, y otros dicen que tú eres Elías, y Elías pues no cantaba malas rancheras tampoco, ¿verdad? Porque Elías en el Antiguo Testamento era un gran profeta. Era un profeta que había, ¿verdad? A través de Dios hecho muchos milagros, ¿verdad? Que hasta el día de hoy hablamos y predicamos sobre esos milagros. Y era un hombre de Dios con una unción tremenda sobre él. Entonces ser comparado a Elías, pues tampoco no estaba mal. Bueno, Jesús, algunos dicen que tú eres Elías. Bueno, no soy Elías. Y otros que dicen, dicen pues tú eres Jeremías. Y Jeremías también era un gran hombre de Dios, lo que conocemos como el profeta llorón. Era un hombre de mucho sentimiento, de mucha carga. La Biblia le dice que pues, le llama al profeta llorón porque él sentía, ¿verdad?, lo que el pueblo, la aflicción del pueblo, lloraba. Es más, Jeremías ni se sentía él, ¿verdad?, digno de ser llamado. Dijo, Señor, ¿quién soy yo? Y el Señor le dice en el capítulo 1 de Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te llamé para las naciones y te hice profeta. Entonces no era muy mal ser comparado a Jeremías, un hombre de sentimiento, de carga, de dolor por el pueblo. Sin embargo, no era Jesús, Jeremías, o quizás otro de los profetas. Y esas comparaciones no estaban muy mal, pero aunque eran hombres de Dios, hombres usados por Dios, hombres llenos del Espíritu de Dios, no eran realmente, o no podrían describir realmente lo que era Jesús. Porque aunque eran hombres usados por Dios, no dejaban de ser hombres. Sin embargo, Jesús era todo hombre y todo divino. Entonces, aunque eran buenas comparaciones, no le llegaban los talones de Jesús. Y luego vemos que Él les hace una segunda pregunta, pero más importante que la primera. La primera es, ¿quién dicen la gente que soy yo?
Y esa gente dijo esas cosas porque, ¿verdad? Ellos quizás habían escuchado de eso, quizás de lejos habían visto ciertas cosas, dijeron, bueno, pues creo como que se ve como tal cosa, ¿verdad? Y quizás le conocían de oídas, ¿verdad? Pues es como cuando este Job, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor, dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todavía ellos no habían visto a Jesús, solamente habían oído de Jesús, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces cuando hay gente que solamente escucha de Jesús, mas no tiene una relación con Jesús, no le conoce tal y como es, y quizás piensa algo, tiene un concepto o una idea de Jesús, pero realmente no es lo que Jesús es. Y por eso muchas veces la gente cuando no conoce a Jesús es fácil de dejar a Jesús porque nunca le conoció. Pero el que conoce a Jesús no lo puede dejar porque lo ha conocido y ha probado. Y dice, probad y ver que Él es bueno. Amén. Entonces es difícil dejar a Jesús cuando le hemos conocido realmente. Entonces queremos más de Jesús cuando realmente le hemos conocido. Y esta gente pues decía estas cosas solamente porque lo que habían escuchado. Quizás porque le miraban de lejos, pero sus discípulos tenían que tener otra respuesta muy diferente, porque ellos sí caminaban de cerca con Él. Entonces Jesús dijo, bueno, es lo que dice la gente, pero vosotros, ¿qué decís? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que están conmigo. Ustedes que han dejado todo por seguirme, ustedes que fueron llamados para estar conmigo, que han vivido conmigo, que han comido conmigo, que donde yo me he acostado, ustedes han estado ahí conmigo. ¿Qué dicen ustedes? Y la respuesta tenía que ser diferente porque solamente el que camina con el Señor sabe quién es el Señor. Y es por eso que esa segunda pregunta era mucho más importante todavía. Y le dice, ¿qué dicen ustedes? Escucha, nadie te conoce mejor que los que realmente están cerca de ti. Y en que estas preguntas eran importantes, también era importante, como le dije, el lugar en que Jesús estaba haciendo la pregunta. Porque era un lugar estratégico para realmente saber quién era Jesús. El historiador y comentarista Barclay nos escribe realmente lo que era este lugar. Era Cesarea de Filipo, donde Jesús estaba haciendo esta pregunta a sus discípulos. Era un lugar específico, en un tiempo específico y una pregunta específica para ellos. Y este lugar es importante en la historia porque Cesarea de Filipo era una área asociada con ídolos y deidades rivales. Era una área que estaba sembrada de templos del antiguo culto sirio al Baal. Cerca de Cesarea de Filipo se había levantado una gran colina con la cual había una profunda caverna, y se decía que esa caverna era el lugar de nacimiento del gran dios Pan. El dios Pan era el dios de la naturaleza. Entonces no es coincidencia que Jesús espera en este momento. Toma en cuenta que ellos ya habían tenido tiempo caminando con el Señor. Habían visitado Jericó y Jerusalén. Habían estado por diferentes regiones. Pero fue específicamente en este momento que Jesús decide preguntarles por qué. Porque dentro de esa área llena de ídolos y lleno de templos para otros dioses, Jesús quería establecer, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y la pregunta también es para la iglesia de hoy en este día. ¿Quién dicen vosotros que es el Señor? Nos está haciendo esa pregunta aún nosotros personalmente, porque en medio de este mundo caído, donde estamos viendo mucha idolatría y mucho paganismo y mucha cosa que está fuera de orden del Señor, la iglesia tiene que tener una identidad clara de quién es Dios en sus vidas. Tenemos que estar seguros de nuestra fe, porque cuando estamos seguros de nuestra fe, no nos avergonzamos de nuestra fe. Es más, la declaramos con gozo, con alegría, porque estamos seguros a quién estamos sirviendo. Y tú tienes que contestar esa pregunta para ti mismo. ¿Quién dice vosotros que es el Señor? Y mi deseo es que no sea solamente una idea que tuviste o algo que alguien te platicó, sino más bien sea algo conforme o una respuesta conforme a una relación íntima y personal que tú tienes con el Señor. Porque solamente a través de una relación íntima y personal puedes contestar correctamente quién es el Señor para ti. Por eso era importante que Él les hiciera esta pregunta. Y mira lo que dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo,
¿Está conmigo en el versículo 16? Tú eres el Cristo, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Escucha esa respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que si usted escribe en su Biblia o tiene notas, escriba la palabra Cristo. Número 1, Cristo. Lo que ellos dijeron es, tú eres Cristo. Lo primero que dijeron es, tú eres Cristo. Y lo segundo que dijeron, eres el Hijo del Dios viviente. Dos declaraciones. Ahora, quiero que notes algo. Porque, ¿cómo se llamaba el Señor? ¿Cómo se llamaba? Jesús. ¿Por qué no dijeron la respuesta obvia? Pues Señor, tú eres Jesús. Señor, ¿por qué nos preguntas si tú sabes cómo te llamas? Tú eres Jesús. Señor, ¿qué pregunta? O sea, obvio, eres Jesús. ¿Por qué la respuesta no fue tú eres Jesús? Porque aunque es su nombre Jesús y aunque su nombre tiene poder, porque hay poder en el nombre de Jesús, amén. Y aunque es un nombre poderoso, ¿verdad? Y es el nombre de Jesús y sobre ese nombre hay mucha autoridad. Yo quiero que entiendas que lo que Pedro estaba declarando no era tanto el nombre, sino más bien el propósito. ¿Sí me entiendes? Escribe eso. No está llamando el nombre, está llamando el propósito. Porque cuando él dice tú eres Cristo, el Hijo de Dios, está declarando el propósito de él. Y dentro de ese propósito hay una posición, hay un llamado y hay una autoridad. Escribe, hay un llamado, hay una posición, hay una autoridad. ¿Está conmigo? Ahora, número 1, posición. Le llama por su propósito. Y dentro de ese propósito primero encontramos la posición. ¿Cuál era la posición de él, de Jesús? Era Cristo. Era Cristo. ¿Por qué? Porque en el hebreo, Cristo significa Mesías. Entonces, él lo que Pedro estaba declarando, más que su nombre, estaba declarando su posición. Tú eres el Mesías. Era una declaración fuertísima en ese tiempo. Es más, esa declaración te podía llevar a la muerte, porque ellos tenían, el pueblo de Israel tenía muy entendido que ellos estaban esperando un Mesías que venía a liberarlos. Y cuando Jesús entra a la escena, a la escena de la historia, ellos no pueden aceptar que Él es el Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías, un libertador fuerte, un libertador que venía a destruir el yugo de Roma sobre ellos. Pero cuando Jesús entra a la escena, Él entra con un hombre humilde, siervo. Dice, este no es el Mesías. Pero Pedro declara su posición. Tú eres el Mesías, tú eres Cristo, que significa hebreo Mesías. Su posición. Pero también declara su llamado. Porque la palabra Cristo viene de la palabra Christos, que significa en el griego ungido. No solamente tu posición es del Mesías, pero tu llamado es el ungido. El ungido, la unción. La unción que rompe el yugo, la unción que tiene el poder para liberar. Tú eres la unción, tú eres el ungido de Dios. Tenemos posición, Mesías, tenemos llamado, ungido, y luego dice, y le llamó por su autoridad, eres el Hijo del Dios viviente. Y si eres hijo del Dios, entonces quiere decir que todos los atributos del Dios viviente los tienes tú. Entonces estableció su autoridad. ¿Está conmigo? Posición, Mesías, llamado, ungido, autoridad, Hijo de Dios. Por eso después cuando él hace el llamado, dice, toda potestad me es dada. Porque él tiene la autoridad. Él tiene la posición, la unción y la autoridad. Y Pedro se le fue revelado. Se le fue revelado esto en este momento. Por eso el Señor dijo, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esa revelación divina solamente puede venir de lo divino, de lo espíritu.
¿Está conmigo? Entonces, hermano, entendamos que Cristo no es un apellido. Cuando decimos Jesucristo, no es Jesús y apellido Cristo. Jesucristo es la plenitud de Jesús. Cristo es su obra y Cristo es su misión completa. Cristo es una declaración de su propósito. Y es lo que se le había revelado a Pedro en ese momento. Era una revelación que no cualquiera podía tener, solo aquel que ha caminado con Jesús de cerca se le puede revelar a Cristo. Por eso muchos quizás conozcan algo de Jesús, pero no todos conocen a Jesucristo. Eso es algo diferente todavía. Quizás el mundo conozca ciertos aspectos de Jesús, pero no todos conocen a Jesucristo como usted y yo lo hemos conocido. ¿Cuántos en este día le reconocen como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora quiero mirar un poquito más adentro a lo siguiente, porque por motivos de nuestra serie que se llama No me avergüenzo, lo que vamos a hablar siguiente es muy crucial y quiero que pongas atención. Diga a la persona que está a un lado, no me vayas a distraer en este momento, porque te doy una cachetada. No se crea, no lo voy a hacer. Estaba fuerte, ¿verdad, Les? Pero a veces tienes que... Mi mamá daba un pellizcón que no sé cómo le hacía con una mano tan pequeña podía agarrar tanta carne y doblarla tan fuerte como lo doblaba. Pero ella tenía ese don. ¿Cuántos en este día conocen a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente? Ahora vamos a meternos. ¿Tiene su Biblia abierta? Capítulo 18. Cuando Pedro hace esa declaración que le ha sido revelada, ¿qué es lo que pasa siguiente? Jesús le da una respuesta a él. Dijo, lo que tú has recibido ahorita es una revelación divina. Es algo que no te lo pudo revelar sangre ni carne, te lo tuvo que haber revelado el Padre. Y porque él pudo ser revelado eso, Jesús le da una respuesta y afirma de la misma manera. Porque cuando Pedro recibe la revelación, él dice, Señor, tú me dices quién eres, yo te voy a llamar por tu propósito, posición, llamado y autoridad. ¿Sí está conmigo? Jesús se la devuelve y le dice, tú me llamaste así, pues ahora yo te voy a llamar a ti por tu propósito también, Pedro. Y te voy a establecer tu posición, voy a establecer tu llamado y voy a establecer tu autoridad. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la contestación del Señor? Dijo, yo también te digo. ¿Sabes lo que significa? Así como me lo dijiste, ahora te lo digo yo. Yo también te digo que tú eres, ¿quién? Pedro. ¿Ok? Recuerde cuando empezó el versículo, dice Simón Pedro. ¿Sí vio cuando empezó el versículo que leímos? Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Simón era el nombre antes de seguir a Cristo. Cuando de primero le llamó, era Simón. Jesús le puso Pedro. ¿Está conmigo? Entonces le dice, yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Señor? Estaba estableciendo el propósito de Pedro. Y dentro de ese propósito estaba estableciendo su posición, su llamado y su autoridad. Que en posición dice, eres Pedro. Pedro es de la palabra griega Petros, que significa roca. Tú vas a ser un fundamento. Tú vas a ser el fundamento que va a establecer la iglesia. Yo voy a usarte a ti y los otros 11 apóstoles, discípulos en ese tiempo, pero apóstoles después, para ser el fundamento de la iglesia. ¿Ok? Muy importante, esa era la posición. Y en cuestión de tu llamado, ¿qué le dice? Estableceré sobre ti mi iglesia, llamado. Y sobre autoridad, ¿qué le habló? Dijo, y tendrás autoridad y poder directo del Padre, porque nadie, ni las hades del infierno, podrán prevalecer contra ti. Le dio
propósito a Pedro. Un propósito futuro que tenía que ver con ¿qué? Su posición, fundamento, su llamado, establece mi iglesia. Y número 3, tienes mi autoridad y tienes mi poder. ¿Sí ve? Ahora, ¿por qué es esto relevante a nosotros hoy en día? Porque en la afirmación de Pedro, Dios está afirmando no solamente a Pedro y a los 12, pero está afirmando la iglesia futura que ha de venir. ¿Y quién es la iglesia hoy en día? ¿Quién es? Entonces cuando Jesús está hablándole a Pedro, está hablándole a todas las generaciones de la iglesia que vienen. Y dentro de esas generaciones nos encontramos nosotros, vida con propósito. Lo que Pedro le está diciendo en ese entonces a él, lo está hablando también en el futuro, a las generaciones futuras. Sobre ustedes, iglesia, voy a establecer mi fundamento y ustedes tienen el llamado de llevar a cabo la iglesia. Y déjame decirte que ustedes tienen el poder y la autoridad para llevarlo a cabo porque se los doy yo. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo esto? Ninguna persona sin un claro entendimiento de su identidad y propósito puede vivir en plenitud. Quiero que entendamos esto. Ninguna persona sin un claro entendimiento de identidad y propósito puede vivir en plenitud. Sin una identidad y propósito claro, siempre caeremos cortos de todo nuestro potencial. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que la iglesia tiene un gran potencial. Y no lo creo nomás por creerlo, lo creo porque Dios lo dijo. Dice, ni las hades del infierno prevalecerán contra ti. En otras palabras, ni la muerte, ni los demonios, ni el diablo mismo puede en contra de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que la iglesia está decaída? No es porque la palabra no tiene poder, sino porque la iglesia no tiene identidad. ¿Sí me explico? Como no hemos entendido nuestra identidad y nuestro propósito, es por eso que muchas veces el diablo hace a su antojo con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de ¿quién? Nosotros. Por eso le digo, una claridad de identidad y propósito. No vamos a caer tan fácil porque vamos a llevar a cabo nuestro potencial, porque el potencial no es de nosotros, es lo que viene de Dios. Él lo estableció para la iglesia. Y si la iglesia realmente toma su identidad y reconoce su propósito, entonces no hay manera que el enemigo pueda en contra de la iglesia. Y cuando digo iglesia, hablo de nosotros y hablo de nosotros individualmente y colectivamente. ¿Está conmigo? ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Y usted y yo no podemos ejercer nuestra posición, nuestro llamado y nuestra autoridad si no sabemos quién somos y cuál es nuestro propósito. Se lo voy a poner como yo lo estoy entendiendo, como siento que el Señor me lo está dando a mí. La iglesia se debe de componer de discípulos cristianos. Discípulos cristianos. Escriba esas dos palabras. Discípulos cristianos. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque podemos ser cristianos y no discípulos. Y podemos enfocarnos en discipulado y no vivir la vida cristiana. Discípulos cristianos. Cuando Jesús regresa a la escena, ¿se acuerda? Bueno, sabemos que Jesús nace en Belén, ¿correcto? Jesús nace en Belén. La historia nos habla de eso. Y luego vemos otra vez a Jesús. No vemos unos cuantos años de su niñez. Y luego lo vemos otra vez que aparece ¿dónde? En el templo. ¿Se acuerda? Y es presentado, ¿verdad? Como era la costumbre judía a los 12 años. Y luego después de ese tiempo que lo vemos ahí, ¿qué pasa con Jesús? La historia no nos da nada más que Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que a los 30 años cuando comienza a ejercer su ministerio. ¿Está conmigo? Entonces es cuando Jesús regresa a la escena y tiene 3 años y medio, porque murió a los 33 años y meses. Tiene 3 años y medio para cumplir su misión. Y lo primero que hace es ¿qué? Llama a sus discípulos. Dice, ¿quién quiere seguirme? Yo los haré pescadores de hombres. Y los llama, los escoge y los llama. Y ahí van 12 hombres, comienzan a seguir a Jesús. ¿Sí está conmigo?
Ahora, ¿qué pasa después? Pasan unos años, casi los 3 años, y vemos aquí en Mateo 16 ¿qué hace el Señor? Dice, tengo que establecer con ustedes los llamados y los escogidos, discípulos. Voy a establecer la iglesia. No la voy a hacer ahorita en este momento, estoy hablando de futuro, lo voy a hacer más adelante. Y se cumple esa palabra en Hechos capítulo 2 en adelante. ¿Está conmigo? Y luego en el capítulo 28 de Mateo les da una comisión, y dice, esta es la gran comisión, que vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que es hablado, que las guarden, que las hagan, ¿verdad? Hasta que yo venga. Entonces les da una comisión, ¿ok? Y todo este tiempo, ¿verdad? Está pasando. Y la razón por qué le platico todo eso es porque lo que ha pasado a través de los años, y ahora vengo a nosotros, más en este tiempo que vivimos, que solo hemos definido a la iglesia como un cuerpo o grupo de personas cristianas y nos hemos limitado a vivir solo Hechos capítulo 2, o sea, dentro de la fraternidad, de la armonía, de la hermandad. ¿Ok? Y estamos recibiendo todos los beneficios, porque cuando saben que servir al Señor tiene sus beneficios, ¿verdad? Dice el salmista, Él es el que te corona de favores y misericordia, son beneficios. El bien y la misericordia te seguirán todos los días, beneficios. Entonces vemos que ser una comunidad cristiana tiene sus beneficios y tiene sus recompensas. Y vamos a hablar de eso porque es importante que la iglesia viva en coinonía, viva en fraternidad. Es importante para la edificación mutua, pero, alguien diga pero, no es todo de ser cristiano. No estamos, porque cuando nosotros nos limitamos solamente a la fraternidad, a la coinonía, cuando nos limitamos solamente a ser un grupo que se junta ciertos días de la semana para servicio, cuando nos limitamos a eso, nos estamos perdiendo de algo también que es parte de ser la iglesia, que es parte del llamado y el propósito, y que es la evangelización, el hacer discípulos. El discipulado. Cuando nosotros aprendemos a vivir Hechos 2 juntamente con Mateo 28 y los juntamos los dos, entonces la iglesia se hace una iglesia completa. Y la iglesia está ejerciendo el propósito completo por el cual fue establecido en Mateo 16. ¿Sí me está entendiendo? Porque ya no solamente somos cristianos que nos juntamos para adorar, somos discípulos que tenemos una misión de ir y predicar. Y es solamente cuando juntamos las dos cosas y hacemos las dos cosas de una manera saludable y balanceada que podemos realmente ser una iglesia completa y podemos ser la iglesia que declaró Jesús, una iglesia que el infierno no puede contra ella. Pero tenemos y lo que pasa es que quizás estamos de un lado más que otro. Quizás individualmente y quizás como colectivo. Porque yo conozco gente que dicen, yo no tengo tiempo para la fraternidad, yo nomás estoy predicando. Estás mal también. Porque parte del ADN de la iglesia es coinonía, es fraternidad, es Hechos 2. Partiendo el pan juntos, comiendo, ¿verdad? En las enseñanzas de los apóstoles, orando, todo es parte. Y a otros que dicen, no, yo más quiero estar en lo que es la comunidad, me encantan las actividades, me encanta la fraternidad, a mí no me hables de predicar. También estás mal, porque ahora estás en otro lado donde ¿sabes qué? Estás totalmente aquí, pero no estás llevando a la gran comisión, y la gran comisión no es para un grupo selecto, es para toda la iglesia. Tenemos que tener un balance de los dos. ¿Está conmigo? El cristiano que existe para el beneficio, pero no para el oficio, se está perdiendo de su completo propósito y bendición de su salvación. Lo repito, el cristiano que existe para el beneficio, fraternidad, coinonía, armonía, pero no para el oficio, comisión, discipulado, evangelización, está perdiendo su completo propósito y bendición de su salvación. Es un cristiano más, no es un discípulo. Es parte de la iglesia, mas no está operando bajo su misión. El beneficio es ser salvo, ser hijo de Dios, formar parte de la familia de Cristo. Eso es bueno, es necesario, es crucial. El oficio es ir y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles, evangelizar.
Si vivo el beneficio, soy cristiano, y si vivo el oficio, soy discípulo. Pero cuando vivo los dos, soy un discípulo cristiano. Y cuando viven los dos, hermano, y vivimos los dos juntos, vivimos en la plenitud de Cristo y bajo el propósito por el cual fuimos salvos. Entonces, somos una iglesia completa y cumplimos el propósito y la misión. Cuando Pedro se le ha revelado quién es Jesús, en plenitud, no solo se lo revela a quién es, sino también lo que iba a hacer. Vaya conmigo al versículo 18. Ya estamos en la recta final para terminar. Dice versículo 18. Y yo también, ¿qué dice? Digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que Jesús le declara que va a hacer? Le declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted está escribiendo notas, quiero que escriba esas palabras. Esas son 6 palabras muy cruciales. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escríbalas porque van a ser importantes para terminar el sermón de hoy. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego le dice esas palabras y viene con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ahora, quiero que veamos algo en esas 6 palabras, porque esto nos va a ayudar a entender aún más todavía. Número 1, él dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 1, él es el diseñador y arquitecto. Escriba eso. Él es el diseñador y arquitecto. El diseñador y arquitecto de la iglesia, es el Señor. Por eso esos sueños que tienes, esos deseos que tienes, esas cosas que quieres hacer, no están mal. Son parte del diseño y la arquitectura de Dios. El problema es que la usamos para nuestro beneficio y no para su propósito. ¿Sí está entendiendo? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. ¿Cuántos trabajan en una compañía? Levanta tu mano si trabajas en una compañía. You work at a company. Trabajas en una compañía, levanta tu mano. Una compañía. Right? El propósito y el diseño de Dios es estratégicamente ponerte a ti, porque el Señor dice, ahí tú, la iglesia, puedo hacer algo contigo. Para alguien más. Yo puedo estar en un lugar 10, 15 años, entrando y saliendo de esa compañía, y quizás nunca cumplir el diseño que Dios tenía para mí en ese lugar. Y no es por otra razón más que porque yo no entendí mi propósito. Cuando yo entiendo que soy la iglesia, en cualquier lugar que yo entro es para marcar una diferencia. En ese momento, ese lugar se convierte en el campo misionero para mí. Sea mi oficina, ahí es donde conocí a mi hermana María. Es mi cliente de Income Tax. Y hace 12 años, en mi oficina, le hicimos la invitación: ¿quieres venir a la iglesia? Tienes que convertir el lugar que ha sido diseñado para que estés en ese momento, quizás por una temporada, no sabemos, pero el momento que sea, ese es el diseño específico de Dios para que tú ahí seas la iglesia. No es para que seas el trabajador. No es simplemente para que seas el mayordomo, o no es solamente para que seas la persona, es para que seas la iglesia. Cuando tú y yo entendemos nuestro propósito, cualquier lugar donde Dios nos ponga se convierte en nuestro campo misionero. Y es ahí donde yo cumplo mi propósito en mi vida. Esos trabajadores que tienes, Dios los puso en tu vida para que tú les enseñes la palabra, para que tú seas la iglesia en sus vidas. Son instrumentos, sí. Son ayudantes, sí.
van a llevar a cabo un trabajo y quizás vas a ganar, pero tu propósito principal es marcar una diferencia en sus vidas. Cuando entendemos eso, nos convertimos en una iglesia completa. Número 2, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ponga un círculo bajo ese mi, porque ese mi quiere decir yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Aquí el dueño no es el pastor Casas o la hermana Marlene Casas, la pastora Marlene Casas. Aquí el dueño es el Señor. Él es el diseñador y Él es el arquitecto. Y cuando yo comienzo a funcionar bajo la pretendencia de que esto es algo que yo hice, es el día que la iglesia pierde el poder y su autoridad. Porque el único que tiene el poder y la autoridad es Jesús. Y Jesús tiene que ser el centro de todo lo que se hace. Y mientras Jesús sea el centro, la iglesia no puede perder su autoridad aquí en esta comunidad. Tú no puedes, mientras Jesús sea el centro de tu vida, tú no puedes perder tu autoridad y tu poder donde quiera que tú estés. Porque donde quiera que tú estés, tú eres la iglesia. Y ahí el Señor dice, tú tienes poder aquí. Sobre esta compañía, tú tienes poder. Sobre este lugar, tú tienes autoridad. Porque yo te la di. Yo estoy contigo. Número 3, ¿qué dice? Edificaré. Quiero terminar aquí. Edificaré. ¿Qué significa esto? Que el Señor es el que está haciendo las cosas, no nosotros. Nosotros somos un instrumento, usted es un instrumento. Pero el que va a hacer las cosas a través de su vida es el Señor. Y cuando tú y yo pensamos de esa manera, tú te atreves a decir, Señor, bueno, si aquí me pusiste, yo voy a hablar. Porque al momento que yo hablo, no estoy hablando yo. Tú me mandaste, yo lo voy a hacer. Y porque tú me mandaste, y porque tú es el que estás edificando, y porque es tuya la iglesia, y porque es tuyo el poder, y porque es tuya la autoridad, entonces yo tengo que tener un resultado. Yo tengo que tener un resultado porque tú me estás mandando a hacerlo. Entonces puedo hablar con ese denuedo, con esa autoridad de parte del Señor. Entendamos que cuando el Señor dice edificaré, le está hablando a Pedro de un futuro que viene sobre la iglesia. Y no solamente la iglesia que empezó en Hechos 2, sino la iglesia hasta el día de hoy que viene siendo usted y yo. Cuando Jesús menciona la iglesia, esta es la primera mención de la iglesia. La palabra iglesia para ellos era griego que se llamaba eclesia, que significa los llamados o el grupo de llamados de afuera. Es lo que significa eclesia en griego. Un grupo de personas que han sido llamados de afuera. Lo que el Señor le dijo a Pedro es, yo voy a establecer una asamblea de personas que voy a sacar del mundo y las voy a meter bajo mi autoridad, bajo mi poder. Y esta va a ser tan gloriosa, va a ser tan poderosa este grupo de personas que ni el mismo infierno puede contra ellas. Dice, pastor, entonces ¿por qué estamos en veces fracasando? Porque es que muchas veces como iglesia yo estoy batallando. Y no es porque el que te llamó no tenga el poder ni la autoridad. Y no es porque no tengas ni llamado ni propósito, lo tienes. El problema muchas veces es que no hemos realmente tomado la identificación y el propósito de lo que la iglesia debe de ser. Y cuando tú y yo seamos realmente lo que la iglesia es, tú vas a entrar en cualquier lugar y tú dices, ¿sabes qué? La iglesia acaba de llegar a este lugar. Y donde quiera que tú andes, la iglesia está ahí. Y donde quiera que tú te pares, tú te paras no con tu autoridad, no con mi poder, no con su poder, no con mi autoridad, porque nosotros no tenemos nada, sino con el poder y la autoridad del Señor. Y tú vas a poder hablar en ese momento a cualquier circunstancia y Dios te va a respaldar porque Él sabe, ya entendiste cuál es tu identidad, ya entendiste cuál es tu propósito. Te voy a respaldar en todo lo que tú hagas porque has entendido que eres la iglesia. Jesús le estaba diciendo a Pedro, voy a establecer una asamblea de personas que van a ser llamadas de afuera del mundo hacia adentro para formar una organización tan poderosa, tan gloriosa, que el mismo diablo no puede contra ella, y yo seré la cabeza. Yo la diseño, yo la edifico, yo le doy el fundamento, ustedes simplemente sean la iglesia.
¿Sí ve por qué tenemos que entender el origen de la iglesia? Solo así entendemos su propósito y su identidad. Cuando él estaba diciendo esto a Pedro, nos lo estaba diciendo a nosotros también. Ahora quiero terminar con el último versículo. ¿Qué dice ahí? Versículo 19 dice: y a ti, ¿qué dice? Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora quiero tomar un minuto nomás para explicar este versículo, porque muchas veces hemos tomado como iglesia este versículo como una oración o un acto egoísta. Decimos: yo desato una nube de finanzas sobre tu vida. ¿Nunca he escuchado a esa gente hablar así? Ese versículo no tiene nada que ver con eso. Hasta ese punto, ¿de qué estamos hablando? De una iglesia gloriosa, poderosa, bajo la autoridad de Dios. Una iglesia que ha sido llamada, escogida con un propósito y misión específica. Entonces, ¿por qué Dios va a hablar algo completamente diferente de desatar y atar, que no tenga que ver con la iglesia y que no tenga que ver con el propósito de la misión de la iglesia? Como no tiene sentido, ¿verdad? Ese texto es con el contexto. ¿Y sabe por qué? Porque el atar, desatar en aquellos tiempos era un término legal que usaban los rabinos judíos. Y le voy a explicar qué es lo que pasaba. Como ellos creían en la ley de Moisés, mosaica, y se regían por todo, solamente por esa ley, cuando había alguien estaba cuestionando la ley, venían al rabino judío y le decían: tenemos este problema con lo que dice esta ley. Y el rabino decía: yo ato o desato. Y atar quería decir es prohibido, no se puede hacer. Y desatar significaba es permisible, llévalo a cabo. Entonces, cuando había un conflicto en la comunidad o algo que estaba pasando dentro de la ley, que para ellos era su fundamento, ellos solamente eran los únicos, los rabinos, que tenían la autoridad de atar y desatar, o sea, de permitir o prohibir. ¿Sí está entendiendo? Entonces, ¿por qué le dice el Señor a sus discípulos: te voy a dar las llaves del reino, te establecí como iglesia, el infierno va a poder contra ti, la muerte no va a poder contra ti, el diablo no puede contra ti, tú tienes todo mi poder, toda mi autoridad, así como yo tengo del Padre, yo te la doy a ti, y te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares y desatares será atado? ¿Sí me explica? ¿Por qué? Porque lo que él estaba estableciendo era el fundamento apostólico de la iglesia. O sea, un fundamento basado en lo que el Señor les había enseñado. Ahora esa misma enseñanza, ese mismo fundamento iba a ser el fundamento de la iglesia hasta el día de hoy. Por eso Pablo después escribió, dijo: ningún otro fundamento que no sea el fundamento de los apóstoles puede ser predicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice: lo que ates será atado y lo que desates será desatado, quiere decir, dentro del fundamento, lo que está dentro del fundamento de la palabra de Dios, con esa palabra y esa autoridad puedes atar o desatar. No está hablando de a nuestros antojos. No, pues yo desato, ¿verdad?, un nuevo raise o algo así. No, mucha gente está hablando de esa manera. Esas son decreciones que no están bíblicas fundamentadas. Lo único que yo y usted podemos atar y desatar como iglesia es bajo el fundamento que se nos ha dado, que es la palabra de Dios. Y lo que no está alineado bajo la palabra de Dios no puede ser atado ni desatado. Es lo único. No es para nuestro antojo. Quiere algo, un desatamiento financiero, nomás tenemos que trabajar, eso es todo. Pero en cuestión de la autoridad como iglesia, es atar y desatar conforme a lo que el fundamento de la palabra de Dios. Esa es nuestra única autoridad. Ese es el poder que se nos ha dado como iglesia. Hermano, no tenemos excusas. Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Lo único que tenemos que hacer es cumplir la misión. ¿Está conmigo? Póngase de pie. Amén. Quiero orar por ustedes, más bien por nosotros. Ore conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra.
Señor Padre, te pedimos perdón si hemos vivido un evangelio incompleto, si hemos vivido un llamado inconstante, si hemos vivido, Señor, en una forma donde solamente hemos vivido los beneficios de nuestra salvación, mas no hemos vivido el oficio de nuestra salvación, que es ir y hacer discípulos. Necesitamos cambios en nuestras vidas, Señor. Estamos viviendo una palabra y un evangelio incompleto. Padre, queremos ser no solamente cristianos, queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos, no solamente discípulos, sino cristianos. Queremos ser cristianos, discípulos cristianos, Señor, que hacen completamente, Señor, que saben cómo vivir Hechos 2 dentro de la fraternidad y la comunidad de la hermandad de una iglesia, pero al mismo tiempo vivir la misión de la iglesia en Mateo 28 de ir y hacer discípulos, Señor. Padre Santo, tú nos has dado una autoridad y un poder a nosotros. Las palabras que hablaste a Pedro es para la iglesia de hoy y es para nosotros la iglesia también. Padre Santo, tú nos has dado la autoridad y el poder, Señor, Padre Santo, Señor. Tú eres el que edificas, es tu iglesia, Señor. Somos tuyos, tú eres el dueño, Señor. Y como tú eres el dueño, nuestra responsabilidad es hacer lo que tú has pedido. Y Padre, como eres el dueño, tu responsabilidad es respaldar lo que tú has hablado. Si nosotros hacemos lo que nos han encomendado, Señor, tú vas a respaldar tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos entender, tener una identidad clara, Señor, de nuestra identidad como iglesia y de nuestro propósito. Padre, queremos ser una iglesia completa, sana, completa, Señor, vivir en la plenitud no solamente de Jesús, sino vivir la plenitud de Cristo, Señor, para que seamos hombres y mujeres que conocemos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Que el propósito, el llamado, Señor, la posición y la autoridad se lleva a cabo así como lo hiciste con tus primeros discípulos, Señor. Ahora nosotros también tomamos la misma palabra para nosotros, porque así lo estableciste tú en ese momento. Es para esta generación como lo fue para esa generación también. Te lo pedimos y lo aceptamos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Recibe la palabra? Amén. Gloria a Dios. Así le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Fermín para tomar este último acto de adoración. Recuerde, hermano, que los miércoles estamos en el libro de Apocalipsis. Le invito, si no puede venir, yo sé que algunos salen tarde del trabajo, el tráfico. Estamos empezando a las 7, ¿verdad? Para que ahí mientras usted cena pueda ver. Es a las 7 de la tarde, estamos en su estudio. Si no puede verlo, véanlo en vivo. Estamos, ¿verdad? Bien profundo en lo que es el libro de Apocalipsis. Es una palabra tremenda. Si usted puede venir, pues qué bueno, véngase. Empezamos a las 7, estamos aquí una hora, si acaso. Y luego también recuerde que tenemos nuestro servicio de oración los sábados a las 8 de la mañana. Véngase, ¿verdad? Estamos aquí teniendo un tiempo muy importante. Es importante, eso es parte de los beneficios y las responsabilidades de la iglesia. Amén. Hello. I hope you enjoyed today's word and worship. My name is Leo. Thank you for tuning in. Before we let you go, hola a todos, espero que hayan disfrutado de la palabra y la adoración de esta semana. Mi nombre es Fermín. Gracias por sintonizarnos. Creemos en participar en un siguiente acto de adoración, de dar un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado, con gratitud y obediencia. Si tú deseas hacer una donación, te invitamos que lo hagas a través de nuestra página web o a través de tu cuenta de banco. No olvides nuestro estudio semanal cada día miércoles a las 7 p.m. y nuestro servicio de oración el día sábado a las 8 a.m. Nuestros jóvenes adultos de Danforth se reúnen cada viernes del mes. Con excepción del último viernes de cada mes, se reúnen nuestros jóvenes de GC3D. Ambos grupos ayudan a guiar a nuestros jóvenes a una relación con Dios. Queremos conocerlos y desarrollar una relación con ustedes y su familia. Así es que asegúrense de seguirnos en nuestros medios sociales para que reciban cada anuncio. De nuevo, gracias por unirte con nosotros este domingo y les invitamos a que se unan una vez más con nosotros. ¿Y qué más si fuera aquí en el santuario? Así es que los invitamos, hagan el esfuerzo y Dios les bendiga.